¿Alguna vez has sentido que algo invisible te frena, como si una fuerza oculta te frenara, impidiendo tu crecimiento, destruyendo tus relaciones, socavando tus finanzas y borrando tu fe? Quizás lo has intentado todo, orado, ayunado, pero aún cargas con un peso inexplicable, fatiga espiritual, miedo constante, sueños que nunca se hacen realidad. Puede que no sea solo una coincidencia. Podría ser un ataque espiritual, una maldición ancestral, un hechizo ocultista que está afectando tu vida sin que te des cuenta. Pero hoy descubrirás el secreto espiritual que ha liberado a miles de personas. 3 salmos de la Biblia, usados con fe, pueden romper maldiciones generacionales, deshacer brujerías y abrir caminos donde antes solo había puertas cerradas. Sí, así es, los Salmos 91, 35 y 23, al orarlos con entendimiento y poder, se convierten en verdaderas armas de guerra espiritual. Entenderás cómo funcionan, cómo orar con ellos y escucharás testimonios reales de personas que fueron sanadas, restauradas y transformadas por completo. Y lo mejor, puedes empezar hoy mismo, justo donde estás. Pero antes de continuar, necesito decirles algo muy serio. Más del 70% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos al canal. Y esto es preocupante porque podrían estar perdiéndose contenido que el cielo quiere que vean. Así que, si aman la palabra de Dios, quieren fortalecer su fe y liberarse de todo lo que los ata espiritualmente, suscríbanse ahora y activen la campanita. No cuesta nada, pero puede cambiarlo todo. Mira hasta el final, porque si ignoras estas revelaciones, podrías seguir atrapado en ciclos espirituales que han durado años. Pero si aplicas lo que aprenderás aquí, podrías experimentar un milagro esta semana. Dios te llama a romper con lo oculto, a elevarte en oración y a vivir una nueva historia con Él. ¿Vamos juntos? Había algo que nadie veía, pero que todos sentían. Una extraña pesadez en el aire. Un cansancio que no se explicaba por las noches de insomnio, ni por el estrés del día a día. Personas como Mariana, que siempre habían estado llenas de vida y entusiasmo, de repente se encontraron con dificultades para levantarse de la cama. Relaciones que antes habían sido fuente de alegría comenzaron a enfriarse sin razón aparente. Proyectos que lo tenían todo a su favor fracasaron uno tras otro, como si una fuerza oculta saboteara cada intento. No fue casualidad, no fue mala suerte, fue una batalla invisible. La Biblia nos advierte que la vida espiritual no se limita a lo que vemos. Existe una dimensión espiritual en constante movimiento, y cuando ignoramos esta realidad, corremos el riesgo de ser absorbidos por ella. Y ahí es donde entran en juego el poder de la oración, que derriba barreras, y la fe que ve lo que los ojos naturales no pueden ver. Esta opresión invisible actúa como una densa niebla que se asienta en áreas específicas de la vida. Finanzas, emociones, salud, relaciones. Es como un ciclo repetitivo de pérdidas y frustraciones. Cuando alguien vive bajo esta influencia, siente que corre sin llegar a ninguna parte. Y no es solo una sensación, es real. La Biblia es clara al decir que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Juan 10:10. Esta acción maligna no siempre es dramática ni cinematográfica. A menudo es sutil, silenciosa y estratégica. Pero hay buenas noticias. El Evangelio es el poder de Dios para liberarnos. La esperanza no está perdida. La salvación en Cristo nos otorga autoridad para deshacer obras ocultas y romper cadenas que se extienden por generaciones. Con la palabra de Dios como nuestra espada y los salmos como declaraciones vivientes de protección, es posible experimentar un verdadero milagro. Es en este punto que la mayoría de las personas se dan cuenta de que no solo enfrentan desafíos naturales,
Empiezan a notar patrones extraños, la misma enfermedad en generaciones de la misma familia, accidentes repetidos, sueños siempre interrumpidos. ¿Cómo se llama esto? Maldición espiritual. Pero no se preocupen, Dios no nos ha dejado indefensos, nos ha dado armas espirituales, y la Biblia es nuestro manual de combate. Los poderosos salmos no fueron solo poesía o consuelo, sino herramientas prácticas de guerra. La oración basada en estas escrituras tiene el poder de deshacer brujerías, romper maldiciones y proteger la mente y el espíritu. Un ejemplo de esto es el Salmo 91, que muchos usan como una especie de escudo espiritual. Y no es superstición, es práctica, basada en la palabra. Cuando la fe se activa, las barreras caen y la vida comienza a restaurarse. Muchos de los que enfrentan esta opresión espiritual desconocen que han sido blanco de palabras malsonantes, envidia y rituales ocultistas. Y no se trata de paranoia ni miedo, sino de discernimiento. La Biblia dice en Proverbios 26:2 que la maldición sin causa no se quita, pero cuando hay escapatorias, encuentra su lugar. ¿Y cuáles serían estas escapatorias? Falta de perdón, idolatría, participación en prácticas contrarias a la palabra, herencias espirituales inquebrantables. El primer paso es despertar, el segundo es reaccionar. Y esta reacción se logra mediante la oración firme y dirigida, con autoridad en el nombre de Jesús. Y lo que es más, no basta con orar de cualquier manera, es necesario comprender contra qué se lucha, clamar con conocimiento, declarar los salmos como decretos y confiar en que Dios, que todo lo ve, actuará con justicia y misericordia. Cuando uno rompe con la ignorancia espiritual, el camino a la salvación se abre de forma sobrenatural. Así que, cuando alguien se pregunta, ¿por qué mi vida está estancada? ¿Por qué mis relaciones no perduran? ¿Por qué mis hijos siempre están enfermos? Necesita ir más allá de lo visible. La Biblia nos enseña a mirar con los ojos de la fe, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Efesios 6:12. Esta es la clave para comprender que el mal existe, pero no es mayor que Dios. El secreto está en reconocer que estamos en una batalla espiritual diaria y que el silencio puede ser cómplice del caos. Quienes se levantan en oración, armados con la palabra, rompen la oscuridad. No se trata de religión, sino de una relación con Dios. Y en esta relación, Él revela misterios, expone trampas y nos guía hacia una vida abundante, restaurada y protegida. Y es así, con este discernimiento espiritual, que comienza el camino hacia la liberación completa. Pocas personas lo saben, pero la vida espiritual es como un campo de batalla invisible, donde fuerzas opuestas operan constantemente. Mientras muchos viven pensando que todo se reduce a lo que ven los ojos, la Biblia nos advierte claramente en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay una guerra en 1900, marcha tras las cortinas de la naturaleza, y quienes no la comprenden viven siendo golpeados por la vida sin saber de dónde viene el golpe. Esta batalla espiritual es real y afecta la vida de maneras sutiles pero devastadoras. Cuando alguien ora, ayuna y clama con fe, comienza a comprender que todo lo que parecía solo mala suerte o mala coincidencia es de hecho una orquestación maligna que intenta destruir su esperanza y robarles la salvación. El diablo no aparece con un tridente y una cola puntiaguda, sino que se esconde en los pequeños huecos, en las heridas emocionales, en las palabras negativas que aceptamos como verdad. Esta es su táctica.
Actuar en las sombras, utilizando a las personas, las situaciones e incluso los pensamientos para sembrar el caos. Por lo tanto, el Evangelio no es solo una invitación al cielo, es un manual de guerra. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8, y nos dejó las armas necesarias para enfrentar esta lucha. La Biblia como espada, la oración como escudo, la fe como munición. Cuando entendemos que la lucha es espiritual, todo cambia. Dejamos de luchar con los demás y comenzamos a luchar en el espíritu. Y el campo de batalla está donde menos lo esperamos. En la habitación oscura, en el silencio de la madrugada, en el momento de dolor, cuando elegimos clamar a Dios en lugar de rendirnos. Es en este lugar secreto donde se ganan las guerras invisibles. Quizás conozcas a alguien que siempre ha sido recto, trabajador, buen padre o madre, pero que parece vivir bajo una nube oscura. Nada sale bien, los hijos se rebelan, el dinero desaparece y la salud se deteriora. Puede parecer injusto, pero aquí es precisamente donde se cumple la profecía bíblica. Porque el enemigo odia a quienes tienen un propósito, no desperdicia munición en quienes están lejos de Dios, ataca precisamente a quienes tienen una promesa. Pero la buena noticia es que quienes llevan una promesa también llevan protección. La diferencia radica en activar esta protección con oración constante, ayuno y meditación en la palabra. No se trata de rituales vacíos, sino de una relación íntima con el Creador. Dios escucha a quienes se acercan a Él con el corazón quebrantado. Y cuando resucita, no queda hechizo, maldición, mal de ojo ni envidia. Aquí es donde nacen los milagros. Y hablando de milagros, es importante recordar que muchos ocurren en medio de la guerra. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Recuerdan a Daniel? Oró durante 21 días sin ver respuesta, pero en el mundo espiritual, el ángel ya había sido enviado desde el primer día. Fue la persistencia de Daniel la que rasgó los cielos y conmovió el mundo invisible. Daniel 10, 12, 13. Lo mismo nos sucede a nosotros. El enemigo intenta retrasar las respuestas, crear distracciones y causar desánimo. Pero la oración persistente es como un martillo que rompe la piedra dura. Quienes oran con propósito no regresan con las manos vacías. Es necesario orar con salmos, declarar la palabra en Mimosintoshin, voz alta, ungir la casa, ayunar y cerrar las puertas espirituales. Estas son actitudes que sellan la protección divina, y Dios honra a quienes perseveran. Él no es sordo ni lento. A veces su silencio es solo una estrategia para fortalecer tu fe y prepararte para lo que está por venir. Esta comprensión lo cambia todo. Cuando un discípulo de Jesús comprende que está en guerra, se vuelve más vigilante, más perspicaz y más orante. Se da cuenta de que no puede andar por ahí como quien vive por inercia. Necesita revestirse de la armadura de Dios cada día. Efesios 6, 13, 17. Necesita proteger sus pensamientos, cuidar sus sentimientos y controlar sus palabras. El campo de batalla comienza en la mente. Por eso es tan importante llenarse de la palabra, declarar los salmos como promesas, mantener la comunión con Dios. No se puede vivir con un pie en la fe y el otro en el mundo. En esta guerra, o estás con Dios, o eres vulnerable al enemigo. Pero quienes caminan con Dios nunca caminan solos. Él envía ángeles, prepara liberaciones y abre puertas donde no hay salida. Y esta es la belleza del Evangelio. No nos promete ausencia de luchas, sino que garantiza la victoria para quienes luchan con Él. Y hablando de victoria, hay un arma muy poderosa que exploraremos a continuación. El Salmo 91 no es solo un texto hermoso, poético o inspirador. Es un arma espiritual de gran calibre. Cuando alguien lo declara con fe, literalmente está levantando un escudo invisible contra las fuerzas del lindo mal.
Este salmo es un decreto espiritual, una proclamación de la soberanía de Dios sobre todas las amenazas visibles e invisibles. Comienza con una clave espiritual muy poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Observen bien, no es quien lo visita, quien lo conoce, quien ha oído hablar de él, es quien mora. Vivir en este lugar secreto significa estar en constante comunión con Dios mediante la oración, la meditación bíblica, el ayuno y la consagración. Y cuando uno vive en este lugar secreto, las amenazas externas pueden acercarse, pero no pueden tocarlo. Es allí donde el milagro de la protección comienza a manifestarse en la vida. Hay algo profundo en este salmo que muchos pasan por alto. Anula los malos contratos espirituales. ¿Cuántas personas están atadas por maldiciones hechas con palabras, por brujería, por pactos espirituales de generaciones pasadas? Muchas veces, alguien ha estado luchando durante años con un patrón invisible de fracaso y no se da cuenta de que puede ser sostenido por pactos espirituales inquebrantables. Eso fue lo que le sucedió a Ana. Llevaba casi 7 años intentando quedar embarazada. Los médicos no encontraban ningún problema, pero ella sentía que algo espiritual estaba bloqueando su fertilidad. Un día se le indicó que orara el Salmo 91 diariamente durante 21 días, declarando cada versículo como un decreto contra todo vínculo oculto. Al día 18 tuvo un sueño en el que se le cortaban los cordones en el vientre. 2 meses después, descubrió que estaba embarazada. Esto no es casualidad, es intervención divina. Es el Evangelio en acción, obrando salvación donde solo había dolor. Otro caso es el de Roberto, un empresario que vio cómo su negocio se iba al garete sin razón aparente. Cada proyecto que emprendía, por prometedor que fuera, se desmoronaba misteriosamente. Empezó a creerse incompetente, pero tras una conversación con un pastor, comprendió que algo más grande estaba en juego. Empezó a orar el Salmo 91 a diario, a ungir sus lugares de trabajo y a pedirle a Dios que lo cubriera con sus plumas, como dice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Al tercer mes de esta práctica, recibió una propuesta inesperada para una alianza internacional. Su negocio prosperó y nunca más volvió a sufrir la misma opresión. Este es el poder de la palabra cuando se activa con la fe. No basta con conocer la Biblia, hay que vivirla, proclamarla y empuñarla como una espada en medio del campo de batalla. También está el testimonio de Carolina. Vivía con miedo constante. Cualquier ruido nocturno, cualquier problema en el trabajo, cualquier mala noticia la sumía en una espiral de ansiedad e insomnio. Era como si estuviera rodeada por una amenaza invisible. Al buscar guía espiritual, aprendió de memoria el Salmo 91 y lo recitaba en voz alta cada vez que sentía miedo. Poco a poco, la atmósfera de su hogar comenzó a cambiar. Ella misma dijo que sintió que el aire se aligeraba, como si una nube oscura se hubiera disipado. Esto es más que psicológico. La Biblia dice: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Salmo 91:7. Esta promesa no es poesía vacía, es profecía viviente. Orar con base en esta palabra es como construir muros alrededor del alma. Y Dios, en su fidelidad, honra cada versículo que se dice con verdad en el corazón. Lo que muchos necesitan entender es que el Salmo 91 no funciona como un amuleto, sino como un pacto con Dios. No tiene sentido usarlo como si fuera un hechizo. Debe ser absorbido, vivido y llevado en el espíritu. Es un estilo de vida. Es vivir en este refugio del Altísimo con arrepentimiento, entrega y oración constante.
Cuando el alma encuentra este refugio, ninguna plaga, ninguna flecha del maligno, ninguna maldición puede prevalecer. Es protección completa contra el mal físico, emocional y espiritual. Quienes caminan con Dios bajo esta protección ya no viven con miedo, sino con esperanza. Y quienes viven con esperanza encuentran milagros en el camino. La palabra es clara: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Y es esta salvación la que prepara el corazón para enfrentar el siguiente nivel de la batalla espiritual. El Salmo 35 es como una espada afilada que Dios mismo blande a favor de quienes claman justicia. A diferencia del Salmo 91, que actúa como escudo, el Salmo 35 contraataca. Es un clamor profundo de alguien que sufre persecución injusta y pide al Señor mismo que intervenga como defensor y juez. Ya en el primer versículo podemos sentir el peso espiritual de esta invocación. Defiende tu causa, oh Señor, con los que me contienden. Lucha contra los que me hacen la guerra. Salmo 35:1. Cuando una persona ora con este salmo, básicamente está diciendo: Dios, no tengo fuerzas, pero tú sí. Lucha por mí. Es una oración audaz, pero basada en la fe en que Dios es justo y recompensa cada obra, sea buena o mala. Y lo interesante es que no se trata de venganza carnal, sino de justicia divina, aquella que pone cada cosa en su lugar, trayendo salvación a los que sufren y castigo a los que traman el mal. Muchas personas no comprenden la dimensión espiritual de las injusticias que sufren. A veces, lo que parece ser solo persecución laboral, calumnias familiares o incluso un bloqueo financiero recurrente, puede ser el reflejo de una guerra invisible, fomentada por la envidia, la brujería, las maldiciones, las palabras difamatorias o las alianzas espirituales malignas. Este es el caso de Pedro, quien era profesor universitario y en 3 ocasiones perdió ascensos injustamente, a pesar de ser el más calificado. Comenzó a preguntarse si había algo espiritual que impidiera su ascenso. Fue entonces cuando su discipulador le sugirió que rezara el Salmo 35 durante 21 días. Durante los primeros días, Pedro dijo que sintió presión al leer. Pero algo sucedió al 15º día. El director, que lo perseguía, fue transferido repentinamente y a los pocos días Pedro fue ascendido. Esto no es solo justicia humana, es la mano de Dios obrando con poder. Es el Evangelio que muestra que quienes esperan en Él nunca serán avergonzados. Lucía, por otro lado, vivía en una constante disputa doméstica. Su suegra la odiaba sin razón aparente, difundía rumores y sembraba división en el matrimonio. Lucía oraba, pero siempre se sentía emocionalmente destrozada. Un día, mientras leía la Biblia, sintió un fuerte impulso de leer el Salmo 35 en voz alta. Lo convirtió en un ritual diario, no con odio, sino con un sincero clamor de justicia. Poco después, su suegra tuvo un encuentro con Dios en un sencillo servicio religioso del barrio. Lloró, pidió perdón y confesó que había rezado contra oraciones para que el matrimonio de Lucía terminara. Esto parece increíble, pero es real. Hay personas que practican la brujería con apariencia de piedad. Y cuando el poder del Salmo 35 se activa con fe y oración, estas obras quedan expuestas. La Biblia dice en Proverbios 26:27, el que cava un hoyo caerá en él, y al que hace rodar una piedra, sobre él volverá. Este es el efecto boomerang de la retribución divina. José, un pequeño agricultor del campo, sufría constantes sabotajes en sus cultivos. Vivía con sospechas, pero no tenía pruebas. Hasta que, durante una vigilia, escuchó a un predicador hablar sobre el poder del Salmo 35 contra las injusticias ocultas. Empezó a proclamar cada versículo
sobre su tierra, sus herramientas y sus productos. También empezó a ungir sus manos con aceite de oliva antes de plantar. Un mes después, descubrió que un vecino arrojaba un polvo misterioso sobre sus cultivos por la noche. José lo confrontó con humildad y el hombre rompió a llorar, confesando que un brujo local le había ordenado hacer esto por envidia. Verán, José no pidió venganza, simplemente clamó justicia. El milagro ocurrió no solo al revelar el problema, sino también al convertir a su vecino. Esta es la belleza de la justicia de Dios. Corrige, libera y restaura. No la impulsa el odio, sino la santidad. Y es con este espíritu que debemos orar el Salmo 35, con valentía, pero también con la esperanza de que Dios hará todo según su perfecta voluntad. Vale la pena recordar que este salmo es para momentos de confrontación espiritual. No debe usarse a la ligera como si fuera una maldición contra otros. No, quienes lo usan deben hacerlo con un corazón puro, alineados con la palabra y los principios del Evangelio. Es una herramienta para quienes lo han intentado todo en el mundo natural y ahora se refugian en Dios para que Él actúe. Y actúa, porque la vida con Dios no es pasiva. Él lucha por sus hijos. Escucha el clamor de los justos. Responde con poder cuando hay sinceridad y fe. Quienes oran el Salmo 35 se posicionan espiritualmente, y quienes se posicionan ven los cielos moverse. Pero después de cada batalla siempre hay un tiempo de restauración, y ahí es precisamente donde entra en juego el Salmo del que hablaremos a continuación. Tras librar la guerra espiritual con el Salmo 35 y repeler el mal con el poder del Evangelio, llega el momento de sanidad, restauración y renovación completa. Y es precisamente en este punto que el Salmo 23 entra en escena, como un bálsamo derramado en el alma herida, como una suave brisa después de la tormenta. Este salmo es la expresión más tierna del cuidado de Dios, revelando que el mismo Señor que lucha por nosotros también nos conduce a verdes pastos y nos hace descansar en aguas tranquilas. La primera frase ya es una declaración de autoridad espiritual y descanso en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Cuando esta frase se ora con fe, rompe el ciclo de escasez, angustia y privación emocional, espiritual y material. Orar con el Salmo 23 no solo es poético, es la clave para la restauración de cada área devastada de la vida. Dios no solo derrota al enemigo, prepara la mesa, restaura el honor y llena la copa. Este salmo es especialmente eficaz para tratar áreas devastadas por la brujería, las maldiciones y las palabras destructivas. Tras tantos ataques, muchas personas se sienten emocionalmente agotadas, con la autoestima destruida y la esperanza destrozada. Es en ese momento que el Salmo 23 se convierte en una medicina para el alma. Consideremos el ejemplo de Fernando, cuyo negocio casi fue destruido por la envidia y la calumnia. Después de orar los Salmos 91 y 35 durante semanas, sintió que la tormenta había pasado, pero que algo aún le faltaba. No podía volver a soñar. Fue entonces cuando su pastor le indicó que comenzara cada mañana recitando el Salmo 23 en voz alta, ungiendo la puerta de su negocio con aceite y orando por la restauración. En menos de 2 meses recuperó a sus antiguos clientes y triplicó sus ganancias. La Biblia dice, Él restaura mi alma. Salmo 23:3. Este refrigerio es el milagro de la posguerra. Es el toque restaurador de Dios que sana los traumas profundos y reaviva la llama de la fe. Beatriz experimentó algo similar. Su matrimonio se había visto corroído por años de malas palabras, infidelidad y constantes desacuerdos. Tras ganar la batalla espiritual con oración y ayuno, comenzó a orar el Salmo 23 todos los días, siempre en la habitación donde dormían.
Le pidió a Dios que fuera el pastor de su hogar, que la guiara por sendas de justicia por amor a su nombre. Y, milagrosamente, su esposo, que la había abandonado, regresó con el corazón roto, pidiendo una nueva oportunidad. Comenzaron de nuevo, ahora con Dios como centro de su relación. El Salmo 23, cuando se ora con sinceridad, actúa como un reinicio espiritual. No borra el pasado, sino que redirige el futuro. No elimina las huellas del dolor, sino que transforma las cicatrices en testimonios vivos de salvación. La oración basada en este salmo no es solo una petición, es un acto de entrega. Es declarar que incluso en el valle de sombra de muerte, Dios está presente, guiando con su vara de amor. Antonio ya lo había perdido todo en un incendio. Su casa, documentos, ropa, muebles, recuerdos, todo quedó en cenizas. Pero lo que más le dolía era la sensación de abandono. Parecía que Dios se había quedado en silencio. Hasta que una noche, acostado en un colchón donado, escuchó a alguien recitar el Salmo 23 en una radio evangélica. Algo le conmovió el corazón. Al día siguiente, decidió ayunar y repetir ese salmo durante 21 días, pidiendo no solo una restitución material, sino también la restauración de su alma. En la tercera semana, recibió una oferta de trabajo inesperada, una donación de muebles y un terreno para empezar de nuevo. Al compartir su testimonio en la iglesia, dijo: «Descubrí que el Señor no me había abandonado. Simplemente me estaba preparando para algo mayor». Y eso es exactamente lo que hace el Salmo 23. Transforma un desierto en un jardín, la tristeza en danza, la ruina en renovación. Porque con Dios, la restauración nunca es pequeña, rebosa, como la copa que derrama bendiciones ante los ojos de los enemigos. Lo más hermoso del Salmo 23 es que no solo habla del presente, sino de la eternidad. Termina con una promesa profética. «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días». Salmo 23, 6. En otras palabras, la restauración que Dios inicia aquí no termina en esta vida, se extiende más allá, hacia una eternidad donde el dolor ya no existe. Cuando una persona reza este salmo después de una batalla espiritual, está diciendo: «Dios, renueva mi vida, reconstruye mi ser interior y exterior». Es una invitación a reconectarnos, a confiar, a tener intimidad con el pastor de nuestras almas. Y después de que el alma sea restaurada, es hora de hacer un pacto con Dios, para que esta victoria sea duradera y completa. Es entonces cuando entramos en un ciclo espiritual de compromiso, fidelidad y milagros continuos. Si existe una clave espiritual que puede desencadenar un cambio radical en la vida de alguien, se llama persistencia con propósito. Ahí es donde entra en juego el compromiso de 21 días con los Salmos 91, 35 y 23. No es superstición ni un ritual vacío. Al contrario, es un acto de fe, una oración continua, un camino de pacto con Dios. Cuando una persona decide dedicar 21 días a orar, meditar y declarar estos salmos, está construyendo un altar viviente de intimidad con el Señor. Está diciendo: «Dios, no solo quiero una respuesta rápida, quiero una verdadera transformación». Y ese número 21 tiene un gran peso bíblico. En Daniel 10, vemos al profeta ayunando y orando durante 3 semanas, hasta que llega el ángel y le dice: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas». En otras palabras, algo se liberó en el cielo el primer día, pero la respuesta llegó el día 21. Esto revela que espiritualmente hay batallas que se ganan con constancia. La idea aquí no es simplemente repetir versículos mecánicamente, sino entrar en un ciclo espiritual activo de oración, reflexión y práctica. Por ejemplo,
El primer día, al recitar el Salmo 91, el enfoque podría ser pedir protección para la mente, para superar pensamientos de miedo, ansiedad y confusión. El segundo día, el Salmo 35 podría usarse para pedir justicia por un problema específico. Y el tercer día, el Salmo 23 podría leerse como una petición de restauración en un área específica, como la salud, las finanzas o las relaciones. Esta secuencia podría repetirse 7 veces, una por cada ciclo de 3 días. Mónica, una enfermera que sufría constantes pesadillas y sentimientos de opresión, comenzó este camino despertándose a las 5 de la mañana durante 21 días, rezando los 3 salmos en secuencia. Al principio, sintió resistencia, fatiga extrema e incluso contratiempos en el trabajo. Pero al 8º día, algo cambió. Durmió plácidamente por primera vez en años. Al 15º día, recibió una invitación para un ascenso. Al 21º día, fue bautizada en agua. La Biblia es clara. El que busca, encuentra. Mateo 7:8. Esta práctica de 21 días tiene el poder de dar un nuevo significado al tiempo espiritual. Mientras que en el mundo físico las cosas parecen seguir un curso natural, en el mundo espiritual, este ciclo de oración crea una línea continua de fe que deshace ataduras, rompe cadenas y abre puertas invisibles. Gabriel, por ejemplo, luchaba contra una profunda depresión, a pesar de haber sido cristiano durante años. Tras escuchar sobre los 21 días con los salmos, decidió dedicarse a ello. Además de rezar los salmos, comenzó a escribir un diario de gratitud a Dios a diario, incluso en los días difíciles. Con el paso de los días, se dio cuenta de que la presencia de Dios era más clara. Los colores de la vida regresaron, los milagros comenzaron a suceder, reconciliación con su Padre, sanidad interior y un nuevo entusiasmo por la vida. Lo que experimentó no fue casualidad, fue la cosecha de un tiempo consagrado, porque cuando se siembra la oración con fe y esperanza, la cosecha es restauración y salvación. Patricia, una sencilla ama de casa, fue otra que experimentó este viaje profundamente. Enfrentaba serios conflictos en su matrimonio y problemas financieros que parecían no tener fin. Tras escuchar un mensaje sobre los salmos y los 21 días, programó 3 recordatorios diarios en su teléfono para orar. En cada ocasión, se detenía y recitaba uno de los salmos en voz alta. La primera semana su esposo se burló de ella, la segunda comenzó a guardar silencio, la tercera comenzó a orar con él. Hoy dirigen un grupo celular en su comunidad y testifican que el poder de Dios es real cuando hay perseverancia. La Biblia lo demuestra repetidamente, ya sea Josué rodeando Jericó durante 7 días, Elías orando hasta que llovió 7 veces, o Daniel intercediendo durante 21 días, la constancia conmueve los cielos, y más que eso, transforma el alma, porque la oración continua no solo cambia las circunstancias, transforma a la persona que ora, fortalece su fe y crea profundas raíces espirituales. Este compromiso de 21 días no es una fórmula mágica, sino un pacto personal con Dios. Es como decir, Señor, aquí estoy, durante 21 días priorizaré el cielo, lucharé espiritualmente con las armas que tu palabra me ha dado. Y créeme, quienes emprenden este camino con un corazón sincero difícilmente saldrán iguales. Hay un proceso de refinamiento espiritual que se lleva a cabo, casi imperceptible al principio, pero poderoso al final. La mente se renueva, el espíritu se alinea, los sentidos espirituales se despiertan. Y luego, después de estos 21 días, llega la cosecha, pero no solo para ti.
porque lo que Dios comienza en ti lo quiere extender a tu hogar, a tu familia, a tus descendientes. Por lo tanto, ahora que tu corazón ha sido sanado, tu alma restaurada y tu compromiso hecho, es hora de mirar atrás y romper de una vez por todas con todo lo que ha afligido a tu linaje. Hablemos ahora de la liberación generacional. Hay una profunda verdad espiritual que muchas personas ignoran o evitan afrontar. No todo el sufrimiento que enfrentamos comenzó con nosotros. Algunas de las batallas que libramos hoy tienen raíces invisibles en el pasado, en pactos, palabras, comportamientos y pecados no confesados que se remontan a generaciones. La Biblia habla de esto muy claramente en Éxodo 25, cuando el Señor dice: «Yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación». Pero este no es un versículo de condenación, sino una advertencia, un llamado a la vigilancia espiritual. Pero aquí está la buena noticia del Evangelio. El poder de la salvación en Jesús es más fuerte que cualquier maldición heredada. Lo que fue plantado por manos humanas puede ser desarraigado por la mano de Dios. Lo que se hizo por ignorancia puede ser deshecho por la fe y la oración sincera. Y cuando hablamos de liberación generacional, no solo nos referimos al presente, sino a la eternidad de las generaciones futuras. Isaías es un ejemplo real de esto. Creció en un hogar marcado por la pobreza extrema, las adicciones y el abandono parental. Desde niño sintió una carga inexplicable, pesadillas recurrentes, fracasos académicos, puertas que se cerraban sin motivo. Al llegar a la edad adulta, repitió los mismos ciclos que su padre: separaciones, deudas, insomnio. Pero un día, durante un retiro espiritual, escuchó sobre la existencia de maldiciones generacionales y se enfrentó a la palabra de Dios en Lamentaciones 5.7. Nuestros padres pecaron, ya no existen y nosotros cargamos con su iniquidad. Esto lo despertó. Comenzó un ciclo de 21 días con los Salmos 91, 35 y 23. Pero fue más allá. Ayunó, confesó los pecados de sus antepasados y oró, rompiendo pactos verbales y espirituales hechos en nombre de la familia. Al final del viaje, presenció el cambio. Consiguió trabajo, pudo dormir bien de nuevo y su relación con sus hijos floreció como nunca antes. Su vida fue restaurada. Fue un milagro, pero también un principio bíblico en acción. Vanessa, por otro lado, se crió en una familia con un historial de enfermedades emocionales. Su madre sufría de depresión, su abuela llevaba décadas tomando medicamentos recetados y ella misma empezó a sufrir ataques de ansiedad desde los 12 años. A los 30, incluso después de convertirse, seguía sufriendo ataques de pánico repentinos, sobre todo cuando intentaba acercarse a Dios. El ciclo era siempre el mismo. Buscaba crecer espiritualmente, pero algo se atascaba, hasta que un pastor la guió a hacer un mapeo espiritual de la familia, a anotar los patrones, los traumas, los fracasos recurrentes. Con eso se dio cuenta de que había un hilo invisible que conectaba todas estas experiencias. Así que usó los salmos como base para romper esa cadena. En el Salmo 91 clamó por protección espiritual. En el Salmo 35 luchó contra pactos no identificados. Y con el Salmo 23 profetizó sanidad emocional. Fue como si su alma comenzara a respirar. Cada día sentía el toque de Dios rompiendo las cadenas. Hoy lidera un grupo de mujeres intercesoras y ayuda a otras a romper con los mismos patrones ocultos. Este es el poder de una vida transformada por la palabra. André es otro testimonio que revela el impacto de esta restauración permanente. Desde adolescente tuvo una adicción secreta que lo mantuvo cautivo emocional y espiritualmente. Aunque era cristiano, nunca pudo liberarse por completo.
Y lo más extraño es que su padre y su abuelo habían enfrentado problemas similares. Un día, mientras leía el Salmo 35, sintió que era hora de regresar al infierno que había estado atormentando a su linaje. Lloró, gritó y ayunó durante 7 días. En medio del proceso se sintió sofocado, como si le estuvieran arrancando algo, pero persistió. Continuó orando con los salmos. Y, como dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribó lo que lo tenía cautivo. Nunca regresó a su adicción. Se casó, recuperó su autoestima y hoy ministra sanidad a otros hombres con la misma historia. Lo que comenzó como una liberación personal se convirtió en un ministerio generacional, porque cuando Dios nos libera, no se detiene con nosotros, empieza con nosotros. La liberación generacional es un regalo que trasciende el tiempo. Es como cerrar una puerta para siempre y abrir otra al futuro. Una puerta de bendiciones, esperanza, guía divina y un nuevo comienzo. Y esta puerta no se abre sola, requiere un posicionamiento espiritual. No basta con ser consciente del problema. Es necesario tomar autoridad en el nombre de Jesús y romper las cadenas con las armas adecuadas: el ayuno, la palabra, la oración ferviente y la confesión sincera. La Biblia es el mapa, el Evangelio es la clave y los salmos son como espadas espirituales en manos de quienes quieren triunfar. Al terminar este viaje, el corazón está limpio, el espíritu fuerte y la vida lista para florecer en un nuevo tiempo con Dios. Un tiempo de salvación, de milagros, de plenitud. Y créanme, cuando esto sucede, lo que era una maldición se convierte en un testimonio, lo que era dolor se convierte en un puente hacia el propósito. Y lo que parecía perdido se convierte en el comienzo de una nueva generación bendecida. Y ahora dime, ¿cuál de estos 3 salmos te habló más hoy? ¿Fue el escudo del Salmo 91, la espada del Salmo 35 o el bálsamo restaurador del Salmo 23? Comparte tu experiencia, tu testimonio o incluso esa batalla espiritual que enfrentas en los comentarios. Leo todo con cariño y oro por ti. Y si aún no te has suscrito, no lo pospongas. Haz clic en suscríbete ahora y activa la campanita para recibir el próximo contenido que te fortalecerá espiritualmente y te ayudará a vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Aquí, con cada video, recibirás una clave espiritual que puede transformar tu destino. Y si quieres dar el siguiente paso en tu liberación espiritual, mira el video que aparece aquí en pantalla. Te mostrará cómo discernir los ataques invisibles y protegerte espiritualmente como nunca antes. Quédate con Dios, que Él te guarde y te fortalezca. Hasta el próximo video.